Luisito, ¿estamos ready? Ya, ok, 1, 2. Le damos gracias a Dios porque estamos de nuevo aquí. Queremos bendecir a todos los que nos puedan ver a través de la internet. Amén, hermano. Quiero que le demos un aplauso. En el trabajo, en donde quiera que estén, pero que este mensaje sea de edificación para sus vidas. Así lo decíamos y así lo proclamamos en el nombre de Jesús. Yo quiero terminar y vamos a irnos, hermano José, si me ayuda con la letra. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Como una continuación y finalización de la prédica anterior, estamos hablando el aspecto difícil de una persona cuando no entiende el llamado de Dios. Cuando Dios llama, ¿usted cree que Dios llama porque Él tiene ganas de bromear con alguien? Y quiere reírse un poco y pasar el tiempo un poco, ¿verdad? No. Cuando Dios llama, primeramente es porque Él ya vino a buscar, ya envió a Jesús, ya se procesó, ya en Cristo ya vino. O sea que el Señor ya vino a buscar lo que se había perdido y lo encontró. Pero cuando se predica el Evangelio, se le debe de dar a entender a los seres humanos que a través de las buenas nuevas de salvación, como el hermano José estaba hablando de la reconciliación, que somos instrumentos en las manos de Dios de reconciliación, como que si Dios rogase a través de nosotros para que la gente busque de Dios y abra su corazón a Dios. Así el Evangelio se predica para que entienda la gente que Dios, mientras Cristo no haya venido, se sigue predicando y enseñando la palabra con el aspecto de que Dios sigue llamando, sigue obrando, llamando, tocando corazones. La salvación es en base a un llamamiento. Dios no agarra a la fuerza a ninguna alma, a ningún espíritu, a ninguna persona. No lo hace que se frustre, no lo inquieta para agarrarlo a la fuerza y someterlo y que lo acepte. No, Dios simplemente llama. Jesús dice, ¿verdad? Aquel que oye mi voz y me sigue, ese es mi verdadera oveja. Amén. Y mis ovejas, dice, saben discernir, escuchar mi voz y me siguen. No está diciendo que Jesús las arrea. Jesús no vino para arrear ni cabros ni ovejas. Dios vino para llamar seres humanos que se conviertan en ovejas y que los sigan a Él. Amén, amado. Amén. Pero qué triste es entender, ¿verdad?, que el Evangelio se sigue predicando y hay momentos en que el ser humano experimenta ese llamado de Dios, ese trato de Dios, y aún así no quiere entender. Llega el momento, amados hermanos, en que Dios, mire, si hay algo sublime, si hay algo que es lleno de, si hay alguien que es lleno de paciencia, de bondad, de misericordia, de compasión, ese es Dios. No he visto un ser más lleno de paciencia y de bondad y de oportunidades para que el ser humano le entienda que Él está tratando con él y quiere hacerle bien, que Dios mismo. No hay otro, ni usted ni yo. No tenemos esa paciencia. Porque hay veces que podemos decirle una, dos o tres veces. Puede ser que sea al hijo o a la esposa, o al servidor, al trabajador, o a cualquiera que sea. Pero como que hay el momento en que nos cansamos, ¿verdad?, de decirle las mismas cosas a la persona y de estarlo llamando. Mire, Dios, hasta en el último hálito de una persona, Dios sigue insistiendo en llamando y dando oportunidad porque no quiere que esa alma se pierda. Pero qué duro, hermano, y qué difícil es saber de que hay seres humanos que Dios los ha llamado y que quizás un día respondieron, pero no entendieron el propósito de Dios y su corazón se endureció y se volvieron rebeldes. Se volvieron imprudentes e impacientes e hicieron locuras porque no entendieron el llamado de Dios, la bondad de Dios. ¿Cuántos agradecen a Dios porque usted está entendiendo la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la compasión de Dios, la paciencia de Dios todos los días de nuestras vidas, hermanos? Y yo quiero terminar hoy, ¿verdad?, con el ejemplo de Saúl. Hermanos, cuando en los tiempos de los jueces, si usted lee el libro de los jueces, ahí hay una transición de un sistema de gobierno. Hasta el tiempo de los jueces, la palabra de Dios nos dice, y Samuel dice, ¿verdad?, ustedes han desechado al Señor y han pedido rey como las demás naciones que no conocen a Dios. Bueno, si ustedes han pedido rey, Dios les ha dado rey ahora. Pero acuérdense que el rey que los va a gobernar los va a tratar de esta manera. Y no es
como el Señor Dios, que era el verdadero rey que estaba gobernando con ustedes. Sabe que la nación de Israel desechó y resistió directamente el gobierno de Dios y prefirió que le pusiera un sistema de gobierno humano. Entonces Dios lo permite. Eso se llama voluntad permisiva, no original de Dios. Entonces Dios levanta y le dice al profeta Samuel, que fue el último de los profetas y jueces al mismo tiempo, como hombre de Dios, para que hiciera la transición. Y entonces Dios llama y levanta y le muestra a Samuel quién iba a ser el rey, y escoge a Saúl. Saúl fue el que inició, el que inauguró el sistema de la monarquía, o sea, de reyes en la nación de Israel. Hasta ahí ellos no habían tenido reyes como las demás naciones. Pero ¿qué pasó con este hombre? Era alto, era fuerte, era hermoso, dice la Biblia, y sobre todo, sin él querer, un día Dios lo llama, lo escoge, y el profeta lo unge y lo ponen como rey sobre toda la nación de Israel. ¿Cuántos han entendido y están aprendiendo cada día que es un privilegio y un gozo y un placer y un milagro que Dios te ha llamado y que tú le has entendido, y que ahora no solamente está siendo salvo, sino que Dios está preparando tu corazón para servirle y hacer de utilidad y de instrumento en sus manos? Amén. Yo quiero que usted le da un aplauso al Señor. Si usted me preguntara, pastor, ¿cuál es su máxima satisfacción? Me río delante de usted y me gozo delante de mi Dios. Esto que me ve hacer es lo que me causa la más grande satisfacción. Pastor, pero usted no es evangelista en el carpintero. Me gozo, hermano, para mí el carpintería es un arte, pero esto es más que un arte. Amén. Sí, Señor. Si no estuviera haciendo eso como carpintero, me sentiría vacío y como una carga encima. ¿Sabe por qué? Porque hay un llamado. Pero bendito seas mi Señor, que le entendí cuando era muy joven y le entregué mi vida y estoy aquí. Y nunca me arrepiento y voy a seguir adelante para que se cumpla su voluntad y su propósito eterno en y a través de mi vida. Y yo espero que a través de ustedes y de esta congregación. Dios nos ha llamado aquí para que hagamos fiesta porque somos libres, pero porque también Dios quiere que alcancemos una meta y un objetivo a través de su obra. Amén. ¿Quería lograr Dios algo a través de Saúl? Sí, quería lograr algo, y muy grande. Pero lastimosamente, el corazón de este hombre fue desobediente y rebelde, y se volvió un necio. Hermanos, no nos descuidemos, porque aunque estemos en la gracia, y Saúl vivió los tiempos de la ley, que eran tiempos donde la reacción de Dios era fuerte y rápida a través de la ley, cuando no se cumplía y cuando no se le escuchaba y hacía lo que él decía, no quiere decir de que Dios no puede actuar. Dele gracias a Dios por el tiempo de la gracia, porque ya Dios consumió su justicia y lo que él pedía en su máxima potencia en la persona de su Hijo, quien ya pagó el precio de la cruz de Calvario. Pero eso no quiere decir de que Dios no pueda seguir llamando y se pueda un día cansar de ti. Porque resistir y desechar el llamado a Dios es lo peor que una persona, un individuo, una familia o una nación pueda hacer. Diga conmigo, Dios es un Dios de pactos, es un Dios que llama, es un Dios de oportunidades. No menosprecie las oportunidades que Dios te dio. El kairos, el tiempo, las ocasiones, las personas que Dios te pone, las circunstancias, el trato, por dentro y por fuera, Dios te llama porque Él quiere hacerte bien. Porque Él quiere reconciliarse con Él, que Él contigo se reconcilie y que tengas vida y victoria. Dios quería lograr algo a través de Saúl. Y vámonos ahí porque hay algo que él hace y es en el proceso, y es la primera cosa que él hace, que cometió errores. ¿Sabe por qué? Porque no quiso atender correctamente el llamado, la palabra y el mandamiento de Dios a través del profeta. ¿Quién era el hombre que Dios usaba en ese tiempo? Aunque Dios les permitió rey, el rey los gobernaba de una manera social política, pero Dios seguía usando como instrumento a sus profetas. Por lo cual Dios siguió usando al profeta hasta el tiempo en que él muriera.
Y en el tiempo de Saúl fue el profeta que Dios estaba usando como hombre de Dios. Amén. En el aspecto espiritual. Y veamos lo que pasó. Capítulo 13 del primer libro de Samuel. Y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Escuchen bien esto, 30.000 carros, 6.000 hombres de caballo y pueblos numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Sigamos, brother. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, peñascos, rocas y en cisternas. Vamos a continuar. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gal y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Qué cosa? Temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo. Quiero que me le ponga atención a esto, porque aquí es donde hay que ponerle atención. Y él esperó 7 días conforme al plazo que ¿quién? Samuel. ¿Quién era Samuel? El nombre de Dios. había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le escapaba. Acuérdense que era un ejército, ¿verdad? Los soldados, al ver el montón de los soldados contrarios del enemigo, dijeron, esta cuestión no es para mí. Y dejaban en parte, se estaba viendo que lo estaban dejando solo, se le desertaban a los soldados. Entonces dijo Saúl, tráigame un holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Pero oiga, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Qué cosa? Esto es muy importante. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera ¿qué cosa? ¿Hubiera qué cosa? ¿Está aprendiendo algo con esto? Amén. Mire lo que se puede perder a veces por no ser entendido, por no ser ponerle la debida atención, por no ser sumiso y obediente, por no tener fe y confiar y esperar en el Señor. Se pueden cometer locuras. Diga conmigo, un espíritu de impaciencia no es bueno. Espíritu de impaciencia no es bueno. Porque aquí el hombre se impacientó y hizo algo que no debía de hacer. Dice, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para qué? Para un día, para un año. Para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea ¿qué cosa? Príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Continuamos. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Hasta ahí. ¿Qué entendemos aquí resumiendo el mensaje que yo comencé la vez pasada en este hecho y ejemplo de Saúl? Número 1, Dios llama. Dios escoge. Si Dios llama y Dios escoge, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Obedecer. Hay que ponerle la debida atención al trato de Dios. Amén. ¿Permitirá Dios personas, circunstancias, familiares, amigos, dándote a entender de que Dios te está llamando, que está tratando, que te ama, que quiere hacerte bien? ¿Sí o no? Diga conmigo, oportunidades del llamado. Hay que saberlas discernir, porque el llamado de Dios se discierne, pero se entiende. Amén. Porque Dios va a tratar de hacerte entender de que te está llamando. Número 2, en un llamado, ¿qué es lo que Dios busca en un llamado? ¿Lograr qué cosa?
un objetivo y un propósito. Él quiere llevar a cabo una obra. Dios conmigo, quiere llevar a cabo una obra. Una obra. ¿Cuál era el propósito de Dios a través de Saúl? Para que reinara para siempre. Que reinara para siempre, y aunque políticamente iba a gobernar, él quería usar a Saúl y levantarlo como un hombre que representaba a Dios, sosteniendo su autoridad puesta en el aire. Para que gobernara, para que representara el principio de autoridad sobre la nación de Israel. No es muy importante que cuando Dios te ha llamado, no solamente te ha llamado para que entremos y seamos como simplemente oidores y olvidadizos de la palabra, sino para que seamos hacedores de ella, con la ayuda de Él, y nos convirtamos en instrumentos en las manos de Dios, como testimonio para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra comunidad, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo. ¿Acaso Dios no te ha llamado para cumplir un propósito? ¿Entendemos eso, hermano? Y déjeme decirle, cuando Dios te llama, no te llama por un momento. Dios te llama con propósito eterno. Denle un aplauso al Señor. Pastor, pero si yo me voy a morir en el cuerpo, aunque la parte física se muera, la palabra de Dios dice que con los justos, aún después de muertos, las obras de ellos siguen con ellos. Y dejan un legado aquí en la tierra, porque preparan a otros. Yo bendigo a Dios, porque yo les digo a mis hijos, un día quizás llegaré a ser ancianito y voy a partir y voy a salir del cuerpo, pero aquí queda Jorito y queda Eni, como familia. Ustedes tienen que ser este legado. Y aquí en esta iglesia el día de mañana, si yo vuelvo, me vuelvo anciano, o viene alguien más, hermano, aquí esta obra va a continuar porque no es mía, es del Señor. Algo o a alguien o a varios Dios va a levantar. De aquí, de los que Dios traiga aquí, se van a levantar. Yo lo confieso, yo lo creo, porque Dios está preparando corazones para llevar y continuar la obra que es de Dios, no de los hombres. Cuando Dios te llama, es porque quiere hacerte entender de que Él te llama con propósito y te da oportunidades, no solamente una, te da muchas oportunidades, pero Él quiere comenzar contigo. Saúl no quiso ser entendido. ¿Qué debía de hacer él en el momento difícil? Porque era un momento difícil. La Biblia nos dice que ellos se encontraron en aprietos y fueron a esconderse en diferentes formas, ¿sí o no? Lo leímos ahí. Humanamente, en las circunstancias geográficas y de ver la cantidad numérica mucho más grande que de ellos, de sus enemigos, a cualquier hermano puede hacer de que se le pone la piel de gallina y empieza a temblar como Saúl y como su ejército, porque eran muy pocos en comparación con los filisteos. Vamos a decir que hasta ahí humanamente él tenía razón, pero había una palabra de un hombre de Dios que le había dicho a él lo que debía de hacer y que tenía que esperar que él llegara, ¿sí o no? ¿Por qué no esperó? Porque primeramente el corazón de Saúl no tenía fe. Hermano, lo único que te levanta en los momentos más difíciles, aunque no esté el pastor, aunque no esté tu madre, aunque no esté tu esposa, tu novia, tu hijo, ¿qué es lo que te va a sostener? Es la fe en Jesús, es la fe en tu Dios, es la fe en el Dios vivo. Eso es lo que te va a sostener. Es el elemento fundamental. Si tú tienes fe y crees, puedes estar confiado y descansar. Espera en Él. Dios le había dicho, espera que yo en 7 días esté aquí. Hermano, algo terrible. La desesperación, la impaciencia, el miedo, el temor, no lo hizo poner su corazón ni su confianza en la palabra de Dios a través de su hombre, del profeta, sino que hizo las cosas a su manera. Diga conmigo, no, dígale a su hermano, no son a su manera. Esa es la manera de Dios. Si Él te llamó, confía. Él tiene cuidado de ti. Él tiene control de ti. Él es tu provisión. Él es tu fuerza. Él es tu salud. Dios no falla. Dios es bueno. Dios es fiel. ¿Por qué lo dice el pastor? ¿Porque le contaron cuentos? No, Señor. Porque me lo ha mostrado a mí, que mi Dios sí es fiel. Conmigo, con mi esposo y con mis hijos. Nunca me ha dejado. Me vine a este país en los momentos más críticos de estar en este país. Casi me sentía como un mendigo. Y en mi mente me decía, ¿por qué yo me vine de Honduras? Llegó un momento a que mi corazón desfallecía caminando en las calles de Jayalía, sin conocer ni qué rumbo tocar.
Me sentía abandonado. Lloraba. En las calles lloraba porque no tenía un céntimo buscando trabajo. Y decía, ¿por qué dejé mi familia? ¿Por qué dejé mi esposa? ¿Por qué me vine? Yo creo que Dios no me envió aquí. Y al momento decía, pero ¿por qué te rajas? Tienes que aguantarte. Te viniste ahora, tienes que estar aquí. Cree en tu Dios. Y era una lucha interna. Y buscando, y orando, y pidiéndole perdón a Dios, y buscando. Dios me abrió puertas. Me puso lugares, me puso personas. Y me empezó a bendecir. Bendito Dios. Nunca me ha dejado. Porque Él es fiel. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios te ha llamado. Pero sé cuidadoso de cómo estás llevando tu vida. Si tu corazón es suficientemente sensible para ponerle la debida atención a su palabra. Porque Él usa su palabra para hablarte. Amén. Él usa un predicador. Él puede usar un niño. Él puede usar una circunstancia. Él puede usar cualquier cosa. Él va a usar para hacerte entender que te ha llamado. Hay un versículo ahí que dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Pero hay una advertencia, pero no seas como el caballo, como el mulo, a los cuales hay que ponerle cabestro y freno, porque si no, no se sujetan al jinete. Dios es fuerte en su palabra, hermano. Pero ¿sabe por qué Él es fuerte y exhortativo? Porque quiere hacerte bien, no para destruirte. Este hombre no quiso ser entendido. Sencillamente el profeta le había dicho, aguántate. ¿La victoria de quién viene? ¿De la agilidad del flechero? ¿De la agilidad del que usa la metralleta? ¿De la agilidad del que puede usar el avión y el cañón? ¿O en aquel tiempo los caballos y los flecheros? ¿Y los carruajes que se usaban? No, hermano. El pueblo de Israel, el rey de Israel, cada soldado de Israel, cada familia de Israel, debía saber que la victoria no era de él, la victoria se la daba su Señor. Amén. El Dios que los llamó de Egipto, Él es el que le daba la victoria. ¿Quién le dio la victoria a ellos? Ellos, al juez. ¿Quién tocó el corazón del jurado y de las personas que estaban ahí delante suyo? El Señor. Quizás su hijo, y estoy poniendo como ejemplo, y perdónenme que lo hago, quizás su hijo merecía más tiempo. Pero Él dijo, no, mi gracia está aquí. Amén. Porque Él ha entendido mi llamado. Y no solamente Él, sus padres están clamando por Él y ahora son mis hijos, por lo cual yo voy a intervenir. Amén. Y su gracia está con Anthony y con sus padres porque hemos clamado a Dios que es bueno y fiel y hemos entendido su llamado en el cual hay un propósito eterno. 6 meses para verlo libre no es nada. Si los cargos eran más grandes y les podían caer muchos años de cárcel, pero Él dijo 6 mesecitos y ya, y punto. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque su gracia lo ha alcanzado. Bendito Dios. Pero cuidado, porque si nos volvemos duros y necios, también las consecuencias pueden ser fatales, como en la vida de este pobre hombre, que Dios lo llamó para ser un príncipe, para ser un rey, para ser un presidente, para llevar a cabo un plan eterno, y no quiso entender. Terminando él el holocausto y los sacrificios que no le correspondía a él, sino al profeta legítimamente, cada quien en su puesto. Zapatero a tus zapatos, es el dicho. Amén, amados. Amén. Cuando Dios te llama y te da algo, te da dones, Dios te lo va a hacer entender y te va a llevar a una posición. Mantente en esa posición y en ese orden. Sé sumiso y obediente y sé humilde y manso, porque Dios es el que ha llamado. Amén. Él no fue manso ni humilde. Él fue un rebelde y un necio. Él no debía ofrecer holocausto. Terminando el holocausto y llegando el profeta. O sea que el profeta, Dios a través del profeta, no falló. El que falló fue Saúl. Terminando el sacrificio y llega. Y él sale como tranquilito, saliendo a saludarlo, ¿verdad? El pueblo se me desertaba y miré que estaba rodeado y dije yo, no he implorado el favor de Dios y si entro a la guerra voy a fallar. No, hermano, no es así. Cuando hay fe, hay confianza. Cuando hay confianza, tú tienes gozo y tienes paz. Amén. David decía, aunque la tierra se remueva y los montes se tiren al fondo de la mar y todo esto tiembla y llegan temblores con todo, el Señor es mi amparo y es mi fortaleza. Amén. Yo estaré confiado. Saúl no debía hacer eso, no. Y no debió hacer porque no le convenía a él. A quien le convenía hacerlo era el profeta.
Si yo lo hubiera esperado así, Dios sencillamente le hubiera dado la victoria sobre sus enemigos. Amén. Pero qué pena, la impaciencia y la locura le llevó a cometer un pecado. Por eso el profeta le preguntó, ¿qué has hecho? Y cuando le dijo lo que había hecho, ¿qué le contestó? Locamente has actuado, has hecho. En otras palabras, no te correspondía hacer los sacrificios ni el holocausto a ti, era a mí. Por eso le dice al final, póngale, brother, por ahí al final cuando le dice que creo que el versículo, hoy hubiera confirmado el Señor tu reino para siempre, pero hoy se lo va a 14. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a tu corazón, conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Qué triste es saber que Dios nos dé una respuesta negativa, porque no encontró fidelidad en nuestros corazones. ¿Es duro eso? Lo más duro que un ser humano puede escuchar es una información de que Dios te ha desechado. Eso es lo más duro, lo más difícil en una vida. Y el problema en la vida de este hombre, al no entender el llamado de Dios, es que él no se paró, él no se arrepintió de verdad, siguió cometiendo locuras. Después el profeta, después que él termina, él le dice, hoy el Señor, hoy, con esta victoria sobre los filisteos, hubiera confirmado tu reino para siempre como príncipe sobre Israel. En otras palabras, hubieras glorificado y santificado su nombre para siempre y te hubiera levantado un nombre. Pero no fue así. Por eso es que el segundo rey, y en quien Dios levanta un nombre, y de quien viene el Cristo de la tribu de Judá, levanta a David. Y David sí fue un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Porque ese sí se gozó y sostuvo el mandamiento de Dios. ¿Falló David? Sí, cometió sus locuras, pero tenía un corazón sensible para aceptar su error e inmediatamente humillarse delante de su Dios y pedirle perdón a Dios. No le echaba culpa a nadie. Cuando David metía las de andar, le decía al Señor, solo yo he pecado. Aleluya. Actúa y trabaja conmigo. De las tantas locuras que cometió David, pero siempre había un corazón muy sensible y abierto, no igual al de Saúl, que siempre había la oportunidad de confiar en la misericordia dentro del llamado de Dios. Por eso David fue el que vino, amados hermanos, a perpetuar el nombre del Señor, y de donde el Cristo, según la descendencia humana, viene hasta cuando nace de la Virgen María. Amén. Y de José. Porque José y María vienen de la descendencia de la tribu de Judá, de David. ¿Qué podemos aprender de esto? Fíjense, hermano, hay que ser sensible. Si Dios te llamó, no te detengas, no te vuelvas para atrás, no te desanimes. Si entiendes que Dios te ha llamado, sea sensible. Seamos sensibles. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Dejemos que Dios trabaje. ¿Vendrán circunstancias difíciles? Sí. Vendrán momentos en que querrás incubarte, señal de que quieres huir, de confrontar las situaciones que te rodean. Déjame decirte una cosa, no estamos solos. El Cristo de la gloria está con nosotros. Amén. Y Él es nuestra victoria. Amén. Este es el año de la conquista. ¿Sabe por qué? Porque este ministerio no se va a detener. Vamos a crecer. Amén. Vamos a multiplicarnos. Bendito Dios. Vamos a continuar la obra de Dios en este lugar. Y a través de nosotros, el nombre del Señor será glorificado y santificado. Porque no dejaremos que la obra de Dios se atrase en nosotros y a través de nosotros, porque hay un llamado para cada uno de nosotros. Si Dios me trajo desde Miami aquí y me ha confirmado, amados hermanos, esto no se va a detener. No hay nadie que me va a detener. Gracias a Dios porque está tratando con mi esposo y con mis hijos, y más que nunca estamos sintiendo y experimentando que Dios nos llamó a este lugar para pronunciar las buenas nuevas de salvación. A algo Dios me ha llamado. A algo Dios te ha llamado a esta ciudad. Él viene desde lejos, y muchos venimos desde lejos, pero aún así es porque Dios nos ha llamado. Amén. Lo creemos. Amén, amados. Seamos cuidadosos y entendidos de que Dios, si te llamó, es porque quiere cumplir un propósito en tu vida eternamente. Amén. Lo Y creemos. quiero terminar aquí
La segunda cosa que él cometió, después de hacer un sacrificio, un holocausto que no le convenía a él, en el tiempo quizás circunstancial muy difícil. Sí, déjenme decirte una cosa. En el momento más difícil, en el que menos pienses o creas tú de que Dios no está, ahí es donde Dios está, porque ahí es donde es más se especializa. Amén. Pero puede ser probado. Bendito Dios. Ese momento más difícil es el momento de la prueba. Si lo pasas, la victoria es grande. Amén. La victoria es grande. Señor. La victoria conmigo, la victoria es grande. Dígale a su hermano paciencia, Paciencia. gozo, Gozo. amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Con ese es que vencemos. Amén. Sí, Señor. Nunca sea impaciente. Hay pastores que no aguanto, estoy descorazonado, estoy desbaratado, lo que sea. No importa. Aleluya. El Señor no te ha dejado. Yes. Si tú sigues creyendo Amén. y esperando en Él. Él llega en el momento más preciso en el que menos creemos que aparentemente no está. No, no, ahí es donde está Él. Y ahí es donde está su especialidad. Aleluya. Porque cuando Él sabe que tú y yo estamos ahí permanentemente esperando, confiada y pacientemente en Él, la victoria te la da, pero Él se glorifica en ti. Porque encontró un corazón en el cual puede santificar su nombre y confiar, porque le cree. Y ha confiado en Él y en su palabra. En el nombre de Jesús. Bendito Dios. Y quiero terminar, versículo capítulo 28, desde el mismo capítulo. La última cosa que él cometió fue el gran garrafal, porque esa es una de las cosas que eran muy prohibidos y que todavía Dios la sigue prohibiendo y que mucha gente practica, buscando brujos, buscando hechiceros, buscando adivinos, buscando la forma en cómo buscarle solución y salida a las cuestiones. ¿Cuántas personas conocen o cuántos de nosotros fuimos a un brujero, a un adivino? ¿Y a qué usted y yo buscó un adivino? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no hallaba cómo solucionar las cosas. ¿Verdad que sí? No le hallaba salida a su vida. Digo, no, voy a consultar al brujo. Y como son grandes mentirosos y lo convencen a uno, lo envuelven a uno, ¿verdad? Para la buena suerte, ¿verdad? Para que tengas suerte en el amor, ¿verdad? Para que tengas fama, para que tengas fortuna. Hermano, el diablo es mentiroso. Porque eso es lo que son los adivinos y los brujos, mentirosos. En Israel fue prohibido y el mismo Saúl había sacado, amados hermanos, había sacado a todos los adivinos, a todos los brujos, a todos los saberos, los había desechado. Y era prohibido que alguien se diera cuenta a Saúl de que practicaba eso. Miren. Pero en su desesperación cuando Dios los echó, por no entender el llamado y el propósito para lo cual Él lo había llamado, en su última instancia, Él clamó a Dios, imploró a Dios, pero Dios no le contestó. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer? Ir a consultar a una bruja. Lo mínimo que debía hacer, lo hizo. Y eso fue lo que lo truncó para siempre. Y aquí termino con esto. Leamos un poco. 28 versículo 3 en adelante. Leemos unos versículos ahí. Solo leemos del 3. Vamos a leer. Brother, si me ayuda. Y con esto termino. Hasta el versículo, vamos a leer rápido. Aleluya. Hasta el versículo 19 vamos a leer, del 3 al 19. Es una lectura rápida para resumirse, porque eso sigue hasta el 24. Pero vean lo que sucedió en los últimos días de este hombre, después para que los mismos filisteos, escuche bien, para que los mismos filisteos lo mataran, no solamente a él, sino a su hijo y aparte del ejército de Israel, y hasta le cortaron la cabeza, para que vean. La desobediencia, estamos enseñando, ¿verdad?, de lo que es la autoridad de los días viernes. Y estamos hablando del principio de obediencia, ¿verdad?, que es vital. Dice lo siguiente, versículo 3. Ya Samuel había muerto. Aquí ya Saúl seguía vivo como rey, pero el profeta, ya viejito y todo, había partido de esta vida. Ya no estaba en el cuerpo.
Y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad, donde nació. Y Saúl había arrojado de la tierra ¿a quiénes? Encantadores y adivinos. Sigamos rápido. Se juntaron pues los filisteos, otra vez los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Escuche bien, parecido a la vez pasada, ¿verdad? Y consultó al Señor. Escuche bien. Consultó al Señor. Acuérdese que cuando un corazón no está genuinamente arrepentido, yo le puedo decir, es imposible que el Señor escuche. No es que no escucha, es que tu corazón y tu vida la has cerrado para Él. Dios puede también cerrar su corazón para ti y para mí, dependiendo, si no le hacemos caso. Pero cuánto da gracias a Dios por su paciencia y su bondad. Ahora, no hay que jugar con esto, no hay que jugar, porque el pecado más grave es convertirse en necio por causa de la desobediencia y la rebelión, un corazón endurecido, y eso es muy peligroso. Y consultó al Señor, o sea, Saúl, pero el Señor no le respondió ni por sueños. El Urim era un aparatito que se usaba para consultar, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme a una mujer que tenga ¿qué cosa? Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, que es una bruja prácticamente. Y se disfrazó. ¿Sabes por qué se disfrazó? Porque él mismo los había desechado. Había un decreto que adivinos y agoreros no podían trabajar ni existir en Israel. Y se lo encontraba. Entonces se disfrazó y se puso otro vestido y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Y la mujer le dijo, aquí tú sabes que lo que Saúl ha hecho. La mujer no había visto su rostro, por lo cual no sabía que era el rey disfrazado. Dice, ha hecho como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? O sea, él al ir a consultarlo como un cliente, ¿verdad? Le digo, mira, lo que vienes a hacer aquí, esto está prohibido. Si Saúl se da cuenta aquí, y no sabía que era el mismo. Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. ¿Recuerda que Samuel ya había muerto? Esto sucede, hermano. Los brujeros pueden ser instrumentos en las manos del Señor. No son ellos los que tienen poder. Pero al meterse en esa onda y al haber pacto con Satanás, los espíritus del mundo se pueden mover. Ahora, este es un caso, escuche bien, no voy a predicar sobre eso ni enseñar, porque esta es una ocasión muy especial. Y de la única que hay en la Biblia, donde se ve que realmente fue el espíritu de Saúl que salió. Pero esto en el mundo actual no sucede. Y si sucede, no son la realidad de las personas, son espíritus que se transforman en personas, porque puede suceder en el mundo espiritual del mal. Pero en este caso especial, dijo la mujer, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. 12. Y viendo a la mujer a Samuel, ¿a quién vio? Que la mujer en alta voz, ella lo reconoció en el mundo espiritual por causa de la visión que ella estaba teniendo por el espíritu de adivinación que estaba en ella. Saltó. ¿Sabe? El espíritu de adivinación en ella lo hizo saltar. ¿Por qué? Porque sabía el espíritu de adivinación que no es de Dios, ¿verdad? Al ver al profeta, es un espíritu que representa a Dios, ella saltó y gritó, tuvo miedo. Ella misma tuvo miedo por causa de lo que estaba haciendo. Porque el hombre al que estaba evocando era un hombre de Dios que ya había muerto. Por eso ella gritó, se asustó, tuvo miedo. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Ahí descubre que él es el rey. Porque tú eres Saúl. O sea, al ver a Samuel, es que ella sabía de que ambos habían tenido una gran relación en el pueblo de Israel, como líderes, uno espiritual y el otro político. ¿Me está entendiendo? La mujer conocía esa historia de ambos. Por eso se asustó y lo descubrió inmediatamente. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio del profeta ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Diga conmigo, necedad, cuidado. Puede llegar el momento
en que si Dios te deja, es un grave peligro. Ahora, diga conmigo, Dios no me va a dejar. Dios no me va a dejar. Si mi corazón siempre está humillado. Porque el corazón humillado y el espíritu constricto, el Señor no lo desecha. Siempre podemos clamar y Él está ahí en su bondad para escucharnos y atendernos. Pero aquí es contrario, que es diferente. Dice, versículo 16, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo, no es fácil, hermano. El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, a David. Sigamos, 19. El Señor entregará a Israel también contigo. Mire, hermano, es mejor que no lo hubiera llamado, ¿verdad? Porque aquí lo que le dijo fue peor. El Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estarán conmigo tú y tus hijos. Wow. Hermano, es feo, ¿verdad? Y el Señor entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. O sea, hermano, la situación no es fácil, ¿verdad? Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, viéndolo turbado de gran manera, le dijo, he aquí tu sierva, ha oído tu voz y he regado mi vida, he oído las palabras que tú me has dicho. Déjemela ahí, brother. ¿Qué emprendemos? ¿Qué entendemos aquí? Porque Dios me dijo que traer este mensaje y terminara esto aquí. Estoy viendo personas, y no aquí tanto con ustedes, pero conozco personas que Dios los ha llamado, que Dios ha tratado con ellos, hermanos, pero no están entendiendo ni discerniendo los tiempos que estamos viviendo. Si hay que ser sensible, buscar y entender en el llamado de Dios para corresponderle, son estos tiempos, no otros. Saúl es un ejemplo terrible de desobediencia, en lo cual él hizo cosas que no debió hacer. Hasta el final hizo lo que no debía de hacer, lo que él sabía que era prohibido y que no le agradaba a Dios. Buscando la manera, hermano, de cómo consultar para ver qué hacer. Hermano, ¿acaso no hay tiempo de humillar el corazón para poder consultar al verdadero Dios que te va a decir la verdad y que conoce la necesidad por dentro y por fuera, hoy y mañana en tu vida? ¿Por qué puedes desechar a aquel que todo lo conoce en el pasado, en el presente y en el futuro, y que te crió y que te llamó y que te amó y nos amó a todos nosotros? ¿Por qué? David decía, fuera de ti, oh Dios, no hay bien para mí en esta tierra. Y déjeme decirle, fuera de Dios, para ningún ser humano hay bien en esta tierra. Lo que hay aquí en Satanás, el diablo, los espíritus inmundos, el sistema del mundo y el pecado es destrucción y muerte, nada más. ¿Estamos entendiendo? ¿Usted está entendiendo los tiempos que estamos viviendo de verdad? ¿Está siendo sensible al llamado del Espíritu de Dios y a su palabra? ¿Sabe que cuando Dios le dijo escudriñemos la palabra, leamos la palabra, buscamos a Dios, porque vamos a meter tiempo más de oración para buscar más la presencia de Dios y estar clamando en la presencia de Dios? Yo espero que usted corresponda y se vuelva muy sensible en su trabajo, en su casa, en su hogar, en la escuela. Usted, padre, despierte su corazón delante de Dios, vuélvase sensible para que usted se reúna con sus hijos. Ayer hablaba con una persona, con sus lágrimas en sus ojos. Esta mujer me decía, pastor, qué bueno que lo veo y quería comentarle, porque lo conocemos a ella, y lastimosamente uno de sus jóvenes, en el proceso de la vida y en el engaño del pecado, últimamente ya le declaró a ella sencillamente que él es gay. Un joven que nosotros conocemos y amamos mucho, él ya aceptó supuestamente, ¿verdad?, como algo normal, según la sociedad y el mundo lo declara, ¿verdad?, la práctica homosexual. Ella, hasta su mamá, no, yo soy este punto, conociendo a Dios.
Y esa mujer me decía con lágrimas en sus ojos, pastor, no sabe cuán lucha he tenido yo, sobre todo el año pasado, que he querido, como dicen, tirar la toalla y zafarme hasta de Dios mismo. Porque confrontar a mi hijo cuando él me dijo eso y se declaró de una sola vez, me da hasta asco, pastor. Y yo le entiendo a ella como mamá y como mujer de Dios que conoce la verdad, porque lo que su hijo está declarando y aceptando como una mentira para vivir de ese estilo de vida, a ella le duele como mamá y le duele como hija de Dios, porque conoce la verdad. Qué duro, hermano. Es que hoy la sociedad, los gobiernos, la gente que no conoce a Dios, están promulgando y anunciando y diciéndole a lo malo bueno, y a lo bueno lo desechan. Y prefieren desviarse y aceptar la mentira y el engaño del pecado. ¿Cuántas luchas hay y cuántos retos hay para la iglesia para estar orando y clamando y humillando nuestro corazón por nuestros parientes y nuestras amistades? Porque quizás en tu familia hay alguien con esa práctica y que no se puede desechar. No es que se debe de aceptar en su conducta, porque como persona hay que amarlo y hay que entender que tiene necesidad. Pero hermano, es duro cuando Dios llama y alguien no quiere reconocer que Dios es bueno, para ser entendido en el llamado y tener una conducta santa, piadosa para el día de su venida y no salir avergonzados. Póngase en pie.